estar cerca de ti, para adorarte y decir que eres mi principio y fin, la razón de mi existir, y todo es por ti, mi Jesús, amado Señor. Déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú, y todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez: te necesito. Ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito. Nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito. Quédate, Señor, cerca de mí, mi Jesús, amado Señor. Déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú, y todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez: te necesito. Ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito. Nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito. Quédate, Señor, quédate, Señor. Lo mejor que me ha ocurrido. Cordero de Dios, santo es el 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 nombre de Jesús, aleluya, santo es el Cordero de Dios. Hay poder en Cristo, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder, 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 aleluya.
aleluya. Santo, 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 santo. Santo es el Cordero de Dios, 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 santo eres Dios, aleluya. Santo es el Cordero de Dios, santo es el nombre del Señor, santo es el Cordero de Dios. No hay un Dios como tú, Señor. Santo eres Dios, santo eres Dios, santo eres Dios. Los serafines decían santo, aleluya, y nosotros decimos santo, 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 santo. Santo es el Cordero de Dios, aleluya. Santo es el Cordero de Dios, alabado es el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Solo Él merece la gloria y la alabanza. Solo Él merece la adoración. Aleluya. Solo Él merece. Bendito es el nombre del Señor. Adora a tu Dios. Aleluya. Adora a Dios en esta hora. Bendito es el nombre del Señor. Solo Él merece la gloria y la alabanza. Aleluya. Oh, bendito y alabado es el nombre del Señor. Gloria, 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 Rey que vive para siempre. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Santo es el nombre de Jesús de Nazaret. Exaltamos tu poder en esta tarde, Señor. Necesitamos que tú nos llenes, Dios mío, de una manera en especial. Necesitamos tener un encuentro contigo, Dios mío, aleluya. Necesitamos tu presencia en este lugar, Dios amado. Es que no queremos estar aquí por estar, Dios del cielo. Es que necesitamos esa unción fresca, Dios. Necesitamos esa unción fresca de ti, Señor. Necesitamos tu llenura, Dios mío. Espíritu Santo, llénanos en esta tarde, Dios del cielo. Espíritu Santo, rebosa nuestra copa de tu presencia, Señor. Señor Dios de la gloria, ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, llénanos. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo, 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 santo eres Dios. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. 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 Nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Santo, santo eres Dios. Santo es el Cordero de Dios. Ponte cómodo, hermano, que nos escucha. Bendito es el nombre del Señor. Cada una de las personas que nos sintonizan en esta tarde, aleluya. Ponte cómodo, adora a Dios. Invita al Espíritu Santo. Dile que te llene en esta tarde. Dile, ven Espíritu, lléname. Lléname de tu poder, de tu presencia, aleluya. Oh, bendito es el nombre del Señor. Solamente tú tienes que abrir tu boca. Solamente tú tienes que decirle, ven, lléname, Señor. Ven, Espíritu Santo. Dios, ven, llena mi vida ahora, Dios amado. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Lléname, 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 lléname. Espíritu Santo, llénanos en esta tarde. Espíritu Santo, llena a tu pueblo, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Poderoso es el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria, 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 gloria al Rey que vive para siempre. Santo eres Dios. Exaltamos tu nombre, Señor. Te adoramos, Rey de gloria, aleluya. Te adoramos, 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 te adoramos. Señor, te adoramos, Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. Alma mía, alaba a Dios, aleluya. Empieza a clamar, empieza a adorar, empieza a exaltar su poder. Empieza a adorar, empieza a adorar, empieza a adorar, aleluya. Abre tu boca en esta tarde, mueve tu lengua y alábale. Alábale que Él vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya.
Gloria al Rey que vive para siempre, aleluya. Eres grande y poderoso, mi Dios. Grande y poderoso eres, Rey. Eres grande, eres digno de gloria, aleluya. Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno. Eres digno de alabanza, eres digno de adoración. ¿Cómo no de adorarte, Señor? ¿Cómo no de bendecir tu nombre, Dios amado? ¿Cómo no de exaltarte, Dios del cielo, aleluya? Padre, porque tú no escogiste, Señor, Padre celestial, para darte la gloria, para darte la alabanza, para darte la adoración, Dios del cielo, aleluya. Eres maravilloso, Señor. Eres maravilloso, Dios. Eres maravilloso, Señor. Levanta tus manos allá donde tú estás y adórale. Abre tu boca y adórale, aleluya. Oh, gloria, dile gloria, gloria. Dile te amo, Señor. Te adoro, Señor. Dile mi alma te alaba, Dios amado. No importa la circunstancia que te encuentre. No importa si está cansado. No importa si está batido, no importa si tiene dolor, no importa lo que tenga, alabado es el nombre del Señor. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren, que le alaben, que le exalten, que le den la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente tenemos que adorarle, aleluya. Oh Dios del cielo, mi alma te alaba, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios. Dile te alabo, Señor, te alabo a Dios, te alabo a Dios, te alabo a Dios, aleluya. Oh Dios amado, gloria al nombre del Señor. Cuando yo te alabo, bendito es el nombre del Señor. Mi alma se llena de ti, alabado es el nombre del Señor. Cuando yo le alabo, Dios, aleluya, las penas se tienen que ir, aleluya. ¿Cómo no de adorarte? ¿Cómo no de exaltarte? ¿Cómo no de bendecirte? Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Si tú eres quien lo llena todo, Padre celestial. Oh, gloria al nombre del Señor. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. ¿Cómo no de adorarte, Dios de la gloria? Aleluya. Oh, tuya la gloria, Dios mío. Derriba los muros en esta hora, Señor. Padre celestial, Dios de la gloria. Todo lo que nos impida darte la alabanza, todo lo que nos impida, Dios mío, adorarte en esta tarde. Oh, lo ato y lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Derriba toda malicia del diablo, todo impedimento, toda fuerza contraria, todo demonio, llámese como se llame, aleluya. Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo ataque que quiera intervenir en nuestras vidas, lo derribamos ahora. Todo malo pensamiento, todo pecado oculto, Señor, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres y vinimos a adorar a un Cristo vivo, a un Cristo vivo, a un Cristo vivo y de poder, aleluya. Oh, Espíritu Santo, llena este lugar llena este lugar de ti, Dios amado, aleluya. Toca cada vida que hay en este lugar, Dios mío, que puedan sentir el fuego del Espíritu Santo. Bautízanos, Señor, Dios de la gloria. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, Dios del cielo. Es que necesitamos esa llenura, Señor. Espíritu Santo de Dios, llénanos. Jesús de Nazaret, ten misericordia de nosotros. Bautízanos con tu Espíritu Santo y fuego. Llénanos de tu Santo Espíritu, aleluya. Tú eres quien bautiza, Jesús. Te pedimos en esta hora que tú nos llenes, que tú nos bautices. Bautiza a tu pueblo, Dios, aleluya. Oh, gloria, mira que lo necesitamos, Señor. Para estos últimos tiempos necesitamos esa llenura, necesitamos ese bautismo. Llénanos. Dile, lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Aleluya. Ay, mi alma te alaba, Dios.
Cuando esté cansado y abatido, dilo a Cristo, aleluya. Oh, gloria, si te sientes débil en esta tarde, si te sientes confundido, aleluya, dile: Cristo, 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 eres tu amigo fiel, aleluya, y estará contigo hasta el final. Alabado es el nombre del Señor, bendito es el nombre del Señor. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él está vivo, Él está pasando por este lugar. Él está pasando por cada uno de sus asientos, por cada uno de su estudio. Él está pasando en esta tarde. Él está allá, amado amigo, amado hermano que no estás escuchando. Dios está pasando por tu ciudad. Dios está pasando por ahí. Toca el manto de Jesús en esta noche. Toca el manto de Jesús en esta noche. Atrévete a tocarle. Atrévete a tocarle. Atrévete a tocarle con la alabanza. Atrévete a tocarle con la adoración. Atrévete a tocar a Dios. Mueve a Dios en esta tarde. Alabado es el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Dios. Eres maravilloso, Dios. Eres maravilloso, Dios. Eres maravilloso, Dios. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria al Rey que vive para siempre. Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno, eres digno. Alabado es el nombre del Señor. Santo es el Cordero de Dios. Adora a Dios, hermano, aleluya. Adora a Dios, adora a Dios. Ya que tú le presentaste tu vida a Dios en esta tarde, adórale. Adórale, abre tu boca y dile gloria al nombre del Señor. Él se encarga de los demás, bendito es el nombre del Señor. Solamente tú y yo tenemos que adorarle. Solamente tenemos que buscarle, exaltar su nombre, aleluya. Eso es lo que nos toca a nosotros, bendito es el nombre del Señor. De los demás, de ese problema financiero que tú tienes, de esa enfermedad, bendito es el nombre del Señor. De la tristeza, de todas las cosas materiales que tú tengas, oh, Dios se encarga de lo demás, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Solamente tenemos que darle la gloria, solamente tenemos que exaltarle a Él. Adórale, 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 adora a tu Dios en esta tarde. Bendice su nombre, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Dios. Hay poder, hay poder, hay poder. La sangre de Cristo tiene 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 poder. Alabado es el nombre del Señor. Dile: yo quiero menguar para que tú crezcas, Señor, aleluya. Oh, Dios amado, alabado sea tu nombre. Llena a cada uno, Señor, de tu poder y de tu presencia. Padre, necesitamos un toque de ti, Señor. Dile: yo quiero un toque de Dios en esta tarde. Yo quiero un toque del Señor en esta tarde. Yo quiero adorarle con libertad, aleluya. Yo quiero exaltar su nombre, aleluya. Yo quiero abrir mi boca, alabado es el nombre del Señor. Tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo. Abre tu boca aunque no quiera la carne, aleluya. Dile: yo alabo a Dios, aleluya. Yo vine a alabar a Dios en esta tarde. Yo vine a exaltar su poder. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Cordero de Dios. Padre celestial, Dios de la gloria, estamos aquí en tu nombre, Señor, para agradarte, para adorarte, Dios mío. Padre, en esta hora yo te pido que tú renueves las fuerzas al caído, Señor. Que tú des fuerza al que está débil, Señor, en esta hora. Padre, levántale, Dios mío, aleluya. Padre, que ellos puedan sentir tu presencia, que puedan sentir tu unción, Dios amado.
Alabado es el nombre del Señor. Solo tú puedes darnos fuerza, Señor. Solo tú puedes levantar al caído, Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, llévate toda pereza, Dios mío. Llévate toda indiferencia, Señor. Llévate toda vergüenza en el nombre de Jesús de Nazaret. Que podamos darte la gloria. Que podamos, Dios mío, exaltarte, Dios. Aleluya. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Que diga el débil, fuerte soy, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Dios, háblanos en esta hora, Dios mío. Háblanos, Señor, a través del mensaje. Háblanos, Señor, a través de las alabanzas. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Padre, necesitamos una palabra de ti. Usa a tu siervo en esta hora, Señor. Padre celestial, llena su boca de ti, de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, recuérdale, Dios mío, lo que tenga que decirnos, Señor, lo que tú nos has mandado a decir. Habla nuestras vidas, habla nuestras vidas. Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, llena a tu siervo de tu palabra. Llénalo de esta tarde, aleluya. Usa a tu siervo, Dios amado. Úsale, Dios mío, aleluya. Pasa carbón encendido por sus labios, Señor. Llénalo de tu poder, llénalo de tu presencia, Señor. Es que necesitamos una palabra. Padre, solo tú puedes ministrarnos, Señor, a través de él. Jehová, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Dios mío, necesitamos tu palabra, así como siempre lo haces, Señor. Pero queremos más de ti. Háblanos, Dios mío. Háblanos, Señor, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Dios amado, aleluya. Habla a cada amigo, Dios, que nos sintonizan, a cada hermano que nos están sintonizando. Bendito es el nombre del Señor. Padre, que sea tú, Dios mío, tomando el dominio y el control de cada uno de, bendito es el nombre del Señor, de cada medio, Dios mío, que nos sintonizan, Señor Dios. Radio Poder del Evangelio, Dios mío. Gracias, Dios amado, por esta emisora. Gracias por lo que la llevan a camino, Dios de la gloria. Que sea tú tocándolo donde ellos están, Señor. Padre celestial, que sea tú dándole fuerza de tu fuerza. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú conoces, Dios mío, a cada una de esas personas, Señor, que nos están sintonizando en esta tarde. Padre, que sea tú hablando a sus vidas, Señor. Rompe cadenas, quita los obstáculos, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya. Dios del cielo, mira a los que están enfermos, Dios. Yo te pido en esta hora por cada uno de ellos, Señor. Tú lo conoces, Dios de la gloria. Tú conoces cada dolencia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Espíritu Santo, llega hasta cada uno de los hospitales, Señor. Llega a cada lugar de intensivo, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Dios de la gloria. Mira el papá de Miralbi que está en intensivo, Señor. Padre, tú conoces el corazón de esta persona. Levántalo, Dios mío, aleluya. Padre, que sea tú sanándole, Jehová, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Oh, Dios de la gloria. Hermano, puede ponerte sobre tus pies, aleluya, y no deje de alabar a Dios, aleluya. Vamos a alabar a Dios ahora a través de esta alabanza, aleluya. No te quedes callado. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias en mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias
gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy que el débil diga fuerte soy, que el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y hoy el débil diga fuerte soy, el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias. Gracias a Dios, aleluya. ¿Cuánto están agradecidos del Señor en esta hora? Aleluya. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Tú sabes por qué tú tienes que agradecerle al Señor. Aleluya. Dale la gracia al Señor por mandar su único Hijo. Alabado es el nombre del Señor. A morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor. Mil gracias. No una gracia, Señor, sino miles y miles de gracias te damos, Señor. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el débil diga fuerte soy, el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y hoy el débil diga fuerte soy, el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, 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 gracias. Dile gracias al Señor en esta hora. Dile gracias. Estamos más que agradecidos, Señor. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos, Dios. Gracias, Señor, aleluya. Y al nombre de Cristo, y a su nombre, y al nombre de Cristo, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cuánto están contentos? Estamos más
que contento, aleluya. Porque estamos aquí en la casa del Señor adorándole, dándole la gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Solo Él merece la alabanza, amén. Vamos a dejar en esta hermosa tarde a nuestro hermano Joel con la lectura de la palabra. Gloria a Dios, aleluya, alabanza al Señor. Lumanan quien vive, y en su nombre, gloria a Dios, aleluya. Nos aprovecha para saludar a todos los que están sintonizando a noche, aleluya, para medio de Facebook, YouTube. Alabado sea el Señor, Dios bendicionado ricamente, aleluya. Alabanza al Señor, dan que el Señor para oportunidad aquí. Alabado sea el Señor, vamos por la lista y palabra de Dios. La ganos abrimos Biblia la noche, en Salmo 139. Salmo 139, versículo 1, teco 3. Somme 139. Alléluia. 139, verset 1 jusqu'à 3. 1 à 3. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Hola, lo mantiene, biso amén fuerte. Gloria a Dios. Lo mantiene. Gloria a Dios. La palabra de Dios a volver del nombre de Tata y de su Santo Espíritu. Kabisa siniki. Oh Señor, boa samina mi e bo conhecemi. Bosa que ora mita sinta e que ora mita lanta. Bota compreender mi pensamento nan jaleu. Bota escondria mi canamento e mi dormimento. E tu mi camindanan ta conheci pabo. Dios Todopoderoso, Tata Santo, Dios de glória, nós estamos amando danke para a palavra a noite, Jeová de glória, la gabo palavra prospera de nosso ser, de nosso sentimento, de nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Junto conosco, nosso mandilia de branco. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Joel. Bendito sea el nombre del Señor. Y con las alabanzas a nuestro hermano Axel. Gloria a Dios. Un día más, Dios bendiga a vida humana. Quem está viva? E nosso nome. Bom vindo em casa de Deus de tarde aqui, amém? Um Deus está precioso, um Deus está maravilhoso. Nós queremos saludar também cada pessoa. Rádio Poder de Evangelho. Deus bendiga você ricamente. Aleluia. Sabe que o Deus Todo-Poderoso está presente, está caminhando com você. A noite, um dia mais, e tem uma palavra para você. Solamente abre o coração, confia com a palavra que você mistério e tem para você. Amém? Pues a noite, minha irmã, juntamente, vamos seguir alabar, adorar a Deus. La nossa oração apresenta a Deus e cantica no momento aqui. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nos te exaltamos nombre Santo Señor, nos te adoramos Padre Celestial, Dios mío, nos te continuado presencia, Padre, confiado Dios de la gloria, como está aquí presente, mi Rey. Tata, nos te va a cantar para o nombre Santo, Dios mío, me te pido Padre Celestial, vou bendicionar cada de boiuna, Padre Santo, cada pessoa que está escutando, Dios de la gloria, leu allá qualquer país que não está, Jehová, vou bendição, Dios mío, vai romper cadena, Padre Santo, vai quebrar toda atadura, Jehová, de nome de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, alabanza a Jesús. Cuando mi hermana viene buscar una bendición, alabanza a Jesús. Combien de monde qui vient chercher une bénédiction? Amén, aleluya. Gloria al Señor. Porque no puedo pasar, aleluya, para que ofrenda. Alabanza al Señor. Maravilloso está nuestro Dios, aleluya. Bendito sea Jesús. Adoramos a Dios, mi hermano, amén, aleluya. Dios su palabra, si a nos, caminando dos o más, reunidos en su nombre, y nadie está presente, amén. Pues aquí está aquí dentro presente, aleluya. Dios Todopoderoso también me de nos, aleluya. Jesús está aquí dentro, alabanza al Señor. Padre Celestial, Dios de la gloria, tata mira ofrenda, Dios mío, me te pido Dios de la gloria, bendición a cada instante que te va a ofrendar y diezma, Padre Celestial, de nombre de Jesús, amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza al Señor. Yo no vine aquí solo por venir. Yo vine a buscar una bendición. Yo no vine aquí solo por venir. Yo vine a buscar una bendición. Un día más. Yo no vine aquí
solo por venir. Yo vine a buscar una bendición. Yo no vine aquí solo por venir. Yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabarle, yo vine a adorarle, yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabarle, yo vine a adorarle, yo vine a buscar una bendición. Yo no vine aquí solo por venir. Yo vine a buscar una bendición. Yo no vine aquí solo por venir. Yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabarle, yo vine a adorarle, yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabarle, yo vine a adorarle, yo vine a buscar una bendición. Moi pas venu ici seulement pour venir. Moi venu chercher une bénédiction. Moi pas venu ici seulement pour venir. Moi vini chercher une bénédiction. Moi vini louer, moi vini adorer, moi vini chercher une bénédiction. Moi vini louer, moi vini adorer, moi vini chercher une bénédiction. Moi pas vini ici seulement pour venir. Moi vini chercher une bénédiction. Moi pas venu ici seulement pour venir. Moi vini chercher une bénédiction. Moi vini louer lui, moi vini adorer lui, moi vini chercher une bénédiction. Moi vini louer lui, moi vini adorer lui, moi vini chercher une bénédiction. Yo no vini aquí solo por venir. Yo vine a buscar. Si yo no vine aquí solo por venir. Yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabarle, yo vine a adorarle, yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabarle, yo vine a adorarle, yo vine a buscar una bendición. Alzabomana, Isabomana, Wenochi, levez-moi en l'air, adorez le Seigneur. Adorez le Seigneur, adora a Dios, aleluya, adora al Señor, aleluya. Está aquí dentro, Dios Todopoderoso, es un grupo bien alabar, es un grupo bien adorar, aleluya. Donar a Dios lo que Dios merece, aleluya. Sí, Señor. Yo vine a alabarle, yo vine a adorarle, yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabarle, yo vine a adorarle, yo vine a buscar una bendición. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar. Con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname. Moi vini ici, moi vini chercher pouvoir. Moi vini ici, moi vini chercher pouvoir. Seigneur, remplis-moi avec du feu l'autel. Seigneur, remplis-moi avec du feu l'autel. Avec du feu l'autel, avec du feu l'autel, avec du feu l'autel. Seigneur, remplis-moi avec du feu l'autel, avec du feu l'autel, avec du feu l'autel. Seigneur, remplis-moi. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar. Con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname avec du feu l'autel,
avec du feu l'autel, avec du feu l'autel. Seigneur, remplis-moi avec du feu l'autel, avec du feu l'autel, avec du feu l'autel. Seigneur, remplis-moi con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname avec du feu l'autel, avec du feu l'autel, avec du feu l'autel. Seigneur, remplis-moi avec du feu l'autel, avec du feu l'autel, avec du feu l'autel. Seigneur, remplis-moi avec du feu l'autel, avec du feu l'autel, avec du feu l'autel. Seigneur, remplis-moi con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname. Aleluya. Adora a Dios en esta noche. Adora a Dios esta noche. ¿Cuántos quieren fuego de Dios? Cuando que candela de Dios. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Fuego del altar. Candela de altar. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabanza a tu nombre, Jehová. Alabanza al Señor su nombre. Te adoramos. Nos adoramos. Te exaltamos en esta noche. Exaltamos. Manda fuego, Dios. Manda candela Dios. Manda fuego sobre nuestras Manda vidas. candela de nos vida. Sí, Señor. Aleluya. Glorificado sea Dios. Alabanza, alabanza, alabanza a Dios. Alabanza, alabanza a Dios. Te adoramos, Señor. Nos adoramos, Te Señor. adoramos, Señor. Nos adoramos, Señor. Te exaltamos en esta noche. Nos exaltamos de noche. Queremos fuego, Señor. Nos que candela, Señor. Cada vez que nos reunimos, Jehová, Cada día que nos reunimos, Señor. queremos fuego, Dios. Nos que candela, Señor. Fuego de lo alto. Candela de arriba. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Gracias, Padre. Dele gracias. Tú ne danki. Dele gracias Tú ne danki. por su presencia. Por su presencia. ¿Cuántos quieren fuego? ¿Cuánto que candela? Alabanza al Señor. Yo quiero fuego. A mí que candela. Cada vez que me reúno con los hermanos, Cada día con mi reunión que rumanan. yo quiero fuego. A mí que candela. Fuego de lo alto. Candela de arriba. Fuego del Espíritu Santo. Candela de Espíritu Santo. Hay gente ¿Entiende? que permanece en otras iglesias, Tú te permaneces que era de otra iglesia, ¿no? permanecen Anda permanecer. no porque tienen fuego, No pasó nada en candela. porque tienen posición. Alabanza Pasó al nada en Señor. posición. Quédanse con las posiciones. Quiera Con las que pos- posiciones. Quiera que posicionan. Dame el fuego. Tú name candela. Yo quiero fuego. A mí que candela. Yo quiero presencia de Dios. A mí que presencia de Dios. Yo quiero gloria del A Señor. mí que gloria del Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en esta noche. Dios bendiga a cada uno de mi hermana a noche. Dios bendiga a nuestros seguidores. Dios bendiga a cada uno que sigue nos. En esta noche el título del mensaje es A noche título de mensaje está un cruce crucial que puede marcar tu vida. un cruzada crucial que por marca por vida. Y como subtítulo, Y como subtítulo, tu decisión, por decisión, tu futuro. por futuro. Hermana Tabita, ¿puedes apagar un rato la luz de acá? Alabanza al Señor. Amén. Si usted puede ver, Si vos por WAC, no se puede ver bien. Amén. o no por WAC que yo voy, Hay, ¿cómo se dice? Rails de tren. ten rail and the train. Amén. Que muestran dirección. Usted muestra dirección. Aquí hay diferentes direcciones. Aquí hay diferentes direcciones. Que el tren puede cambiar de dirección. Que tren vos cambia de dirección. Alabanza a Jesús, así usted lo ve mejor. Amén, Así aleluya. como también miré mío. Un cruce crucial que puede marcar tu vida. Un cruzada crucial que por marca por vida. Tu decisión, Por decisión, tu futuro. por futuro. Alabanza al Señor.
Podemos leer en Mateo 24:15. Nós podemos ler Mateus 24, dia 5. Hay decisiones que tomamos en esta vida Tem decisão que nós tomamos em vida aqui. todo el día Interdia. o todos los días. After dia. Tomamos decisiones, ¿o Nós no? tomamos decisão. Amén. Usted decide si va a comer o no. Você decide se você vai comer sim ou não. Decide si levanta de la cama o no. Você decide se você anda para cama sim ou não. Usted decidirá mañana si va a levantar a ir al trabajo Você decide amanhã se você anda para trabalho. o que va a mandar una mentirita al dueño de trabajo y decir que está enfermo. Ou que você vai uma mentira chiquito na dono de trabalho que você malo. Usted decide. Você decide. Amén. Tiene sus consecuencias. Tem sua consequência não. Toda nuestra vida Internos vida. se gobierna por decisiones que tomamos. Tawar governador de decisão que nós toma. Amén. Hoy es día del Señor. Ahorita dia do Senhor. Algunos tal vez tomaron el día para celebrar el Día de la Madre. Quizás tem algum dia para celebrar dia de mama. En el Día del Señor. Tem dia do Senhor. Y dicen en el Día del Señor quedan en casa a descansar, alabanza Anda al bisa Señor. dia do Senhor anda que da casa sossegar. Es tu decisión ante la presencia del Tá Señor. boa decisão diante da presença de Deus. Amén. Amém. Josué 24:15. Você 24 dia 5. Dice la palabra del Señor. É palavra do Senhor da bisa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Em nome de Tata e o Santo Espírito. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. E se está desagradável de vossa vista para servir Senhor, escolhe para vosso mês a quem de vosso lo sirve. Seja é Deus que vosso tata não estava a servir, qual não estava na outra banda de rio Eufrates. Ou é Deus que de amorreio não, de quem de não terra vosso está viva, mas para lo que está a mim e mi casa, nos lo sirve Senhor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a oração, romana. Vamos a pedir a Dios que nos hable en esta noche. Vamos pedir Deus para papi que nós hoje noite. Cierra tus ojos, levanta tus manos Será boa e alça bomão. y pídele al Espíritu Santo que te hable. E pedir Espírito Santo para papi cubo. Padre Celestial, Tata celestial. Dios de gloria, Dios de glória. continuamos en tu Nós presencia vamos continuar em boa presença. en esta noche, Dios. Hoje noite, Senhor. Los hermanos que están aquí, Hermano que está aqui na. los que están en sus casas, Estão que estão na casa. los que están en otros países, Dios Estão mío, em outro país, não, Deus. todos estamos atentos, Señor, Nós turta atentos, para Senhor. escuchar, Señor, tu voz, Para escuchar a voz. hablar a nuestras vidas. Papi na nos vida, na. Padre, en esta noche Tata, hoje noite. estamos reunidos Nós se reunimos. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Hemos venido a este lugar Nós sabíamos lugar aqui. para darte gloria, Para donar glória. para darte Para alabanza, donar alabança. para darte Para reconocimiento donar reconhecimento. y para escuchar tu palabra. E para escuchar a palavra. Habla nuestras vidas, Papi na nos vida, na. habla nuestros corazones. Papi na nos corações. Tú conoces nuestra necesidad, Dios mío. Conhece-nos necessidade, ó Deus. Padre, en esta noche, Tata, hoje noite. llénanos de tu gloria, Llena-nos de glória. llénanos de tu poder, Llena-nos de poder. llénanos de tu unción. Llena-nos de unção. Que tu gracia desciende sobre nuestras Tua vidas. graça descender e nos vida. Aquí estamos, Señor, Mata-nos aqui, Senhor. tus hijos. Boyuna. Jesús, Jesús. tú conoces nuestra condición. Por conhecer-nos condição. Usted vivió esta vida en la tierra. Por a bebida aqui, ter aqui. Usted conoce, Señor, Por conhecer, por el Senhor. cual estamos pasando. Por que nos está passando. Acude, Señor. Acudir, Senhor. Acude a nuestras vidas, Acudir na nos vida. a nuestras necesidades. Na nos necessidade. Glorifícate en esta noche, Glorificamos essa noite. hablando a nuestras vidas, A papi na nos vida. sanando toda enfermedad, Sanando tua enfermidade. rompiendo toda cadena. Quebrando tua cadena. Toda muralla se derrumba ahora. Tu muralla da caia agora. Aire celeste queda libre. Aire celeste queda Y livre. tu gloria desciende sobre nuestras vidas. E a glória descender e para nos Tu vida. unción desciende en esta noche. Unção descendeu em noite. Aquí en este lugar. Aqui no lugar aqui. Y en cada hogar donde llegue este E em mensaje. cada hogar caminho de mensagem que te chega. Y la gloria y la honra es solo para usted, papá. E honra e glória não solamente para vos, Senhor. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Mis hermanos pueden tomar asiento. Mi hermana Pocinta. Como yo dije, Maneira me avisa. nuestra vida Nos vida. es gobernada Tawar governar. por decisiones Para decisões. que tomamos diariamente. Que nós toma cada dia, cada momento. Amén, hermanos. Pero hay decisiones Pero tem decisões cruciales crucial. que pueden marcar nuestra vida. Que pode marcar nos vida.
que puede marcar nuestro futuro. que marca nosso futuro. En la vida cristiana, Na vida cristã, Dios permite a cada uno de nosotros Deus te permite cada de nós llegar a cruces en nuestras vidas, encrucijadas, e chega cruzada na de nos vida, donde tenemos que escoger. caminha nós tem de escolher. A veces son escojos fáciles, Timbia de escolha não fácil, a veces difíciles. timbia difícil. Pero la pregunta en esta noche es, Pero eu pergunto a noite tá. ¿a base de qué usted toma sus decisiones en el Señor? A base de que você toma uma decisão do Senhor. Yo me imagino Me tá imaginando a mim mesmo. que cada uno de ustedes, Por cada de vós, desde ya ahora, for de amor, han decidido, a decidir, a tomar decisão. si tal cosa pasa, Se tal coisa só de, yo escogeré así. lo me escolhe assim. Desde ahora, For de amor, usted ya ha estipulado en su mente y su corazón posso estipular de momento e de meu coração. qué va a ser su decisión Que lo dava decisão. en situaciones que pueden presentar a nuestras Tem vidas. situação que vou apresentar em nos vida, não. ¿A base de qué usted toma esas decisiones? A base de que você toma decisão aqui. ¿Qué acuerdo usted ha hecho con Dios de adelantado? Que acordo básico Deus adelantar. Amén, hermanos. Hay que tomar esas decisiones ahora Tem que tomar decisão agora. para que cuando la vida nos sorprende, Para a vida surpreender-nos. podemos recordar lo que hemos prometido a Dios. Nos recorda o que nos ha prometido Deus. ¿Qué has prometido al Señor? Que como a prometido Senhor. Alabanza al Señor. Como yo le testifiqué muchas veces, Maneira minha testificava só Bíblia. cuando yo salí de Holanda Ora me salí de Holanda. y que tenía que escoger una iglesia, Como estava de escola em igreja. yo pedí a Dios señal. Me pedi Deus señal. Dios, si haces esto, esto y esto, Deus, se você saque. asumo que esa es la iglesia en la cual tú me quieres bendecir. Me dá assumir que aceita a igreja caminha porque bendicioname. Y Dios lo hizo. E Deus assim. Y cada vez que yo en el principio quería buscar algo mejor, Cada vez que me quero buscar algo melhor. Dios me recordaba Pero Deus estava a acordar-me. de la promesa que le he hecho, É promessa que me assinei. del señal que le pedí a él. É señal que me pedi. Aquí en Josué 24:15, Aqui na Josué 24:5. Josué estaba bien decidido. Você está bom decidir. Amén. Él presenta ante el pueblo Está apresentado diante do pueblo. la bendición y la maldición. É bendição e é maldição. Y él dice al pueblo, escogeos, Esta vez escolhe. porque nadie puede escoger para usted. Passou ninguém para escolher pavo. Usted escoge su camino. Ah, você escolhe o caminho. Y aquí Josué le dice a ellos, E aqui na Josué está avisando. escogeos a quien sirváis. Escolhe quem você está servindo. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, Se de Deus não que você está a servir. o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ó, que Deus é amorreo na de sua terra você está viva. Usted vio lo que Dios ha hecho en su vida. Vos mira lo que Dios hace en tu vida. Usted tiene esa experiencia. Vos tiene experiencia en. Usted sabe de dónde Dios le sacó. Vos sabes de uno Dios ha sacado. Usted sabe de dónde usted viene, aleluya. Vos sabes de uno vos está bien. Ellos sabían que Dios los sacó de servidumbre en Egipto. No estaba de saco Dios ha sacado de esclavitud por de Egipto. Vieron las maravillas del Señor. Nada mira en maravilla del Señor. Vieron la gloria del Señor. Nada mira en gloria del Señor. Amén, hermanos. Y ahí Josué les presenta, Y no os está presentando a nan. escogeos a quien vosotros sirváis. Escoge quien vosotros sirven. Pero yo Pero a mí, y mi casa en mi casa, serviremos a Jehová. nos lo sirve Señor. ¿Cuántos ya han tomado esa decisión? ¿Cuánto ya tomé decisión aquí? Pase lo que pase, Lo que sea pasa. venga lo que venga, Lo que viene. yo y mi casa A mí y mi casa. serviremos a Jehová. Lo sirve Señor. Bueno, para alabar al Señor, Cuando va a alabar Señor. hay que tomar esa decisión ahora, hermanos. Me si tomé decisión ahora, man. Si vemos Si no suaca. el siguiente slide, El siguiente slide. alabanza al Señor, usted puede ver allí Pues mire, nan. un hombre parado en una encrucijada, Un hombre parado en cruzada. en un cruce. Tengo un cruzada. Y ahí hay dos vías. Y nanti dos caminos. Está parado ahí como pensando, Está parado en una manera de pensar. ¿cuál de esas opciones, ¿Cuál es opción aquí? cuál de estos caminos ¿Cuál es camino aquí? yo voy a tomar? A mí te va a tomar. El camino que él escoge
E camina ku escobe. Él tiene que caminar por ese camino. E tindikana ribe caminda ei. Y cada uno de esos E caminos cada che caminda na aqui. tiene un fin. Tem final. Y a veces no E sabemos timbianos no sa. el fin de los caminos. E final che caminda na. Pero la palabra de Dios Por la palabra de Dios. nos advierte, Ta advertinos. nos amonesta. Eta advertinos. Alabanza al Señor. Y está ahí parado. Eta parainan. ¿Cuál de las opciones Quadi e optiona. yo voy a escoger? Mita ba escobe. Así en tu vida Assim na demo vida. tuviste muchas opciones Bota ting optiona. para escoger. Pa escobe. ¿Qué vas a hacer? Kiko bota ba assim. Alabanza al Señor. Cada uno de esos escojos, Cada je escobe nan aqui. de esos caminos Que caminda na que aqui. llevan a un final. Ta llevamos un final. Vamos al siguiente. Si nos va el siguiente. Ve. ¿Está cuánto? ¿Está qué? Ya puedo atender para mi alabanza al Señor. Amén. Vemos aquí, Nos mira aquí nan. alabanza a Jesús. Más difícil. Más difícil. Hay más opciones. Si más opcionan. Amén. Y eso hace tu decisión más difícil. Esa es la decisión más difícil. ¿O no, hermanos? Abnormal. Aquí él tiene 4 opciones. Aquí nadie tiene 4 opciones. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué como te va a escoger? Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. Y lo que hace más difícil nuestras decisiones, Y lo que te hace nos decisión más difícil. que no sabemos el final. Que nos no sabe el fin. Por eso cuando tomamos Que decisiones, si ahora nosotros tomamos decisión. tenemos que tomar nuestras decisiones Nos debe tomar decisión. con nuestra cabeza fría. Con los cabezas frío. Amén. No cuando estamos enojados, No ahora nos rabia. no cuando estamos en prueba, No ahora nos se den prueba. pero cuando estamos en la presencia del Señor. Pero ahora nos se den presencia de Dios. Porque nos podemos equivocar. Nos podemos hacer fallo. Amén. Y si tomamos una vía equivocada, Si nos toma un camino de revés. alabanza al Señor. Amén. Es difícil a veces regresar Está difícil para volver back. al cruce Na é cruzada. y tomar el camino correcto. E toma el camino correcto. Porque para regresar todo ese camino que usted caminó, Para vir back for todo el camino como cana. amén, hay que reconocer, Me se reconocer. hay que humillarse. Vou me se humilhar vou mes. Tengo que regresar. Me tende vir back. La decisión que tomé aquí, acá, É decisão que me toma aqui não. no era bueno. Não estava tá bom. Era un momento de emoción, Estava tá um momento de emoção. era orgullo, Estava tá orgulho. era rabia. Estava tá rabia. Y para el ser humano, E para o ser humano reconocer reconhecer y e humillarse humilhar y volver a comenzar de e nuevo volver a começar de novo. es muy difícil. Tá bem difícil. ¿O no, hermanos? Afinal, humana. El orgullo destruye a muchos cristianos. É orgulho de destruir a cristiana. De reconocer De reconhecer que yo estaba mal, como estava tá robês. que ese escojo Que o escorro ei no estaba bien. não estava tá bom. Si vemos al siguiente, Se nós vamos ao seguinte, alabanza al Señor, opciones no claras. opção que não está claro. Amén, hermanos. Es el rey de los ferrocarriles Esse aí de rei de treinam. y no está claro cuál dirección o no. E não está claro qual a direção, afinal. Si cambia aquí, va para allá. Se cambia que não vai Si cambia allá. aquí, va para allá. Se não vai allá. No hay una vista clara. Não tem vista claro. No entiende bien. Não compreende bom. No sabe qué está pasando. E não sabe o que está passando. Hay muchas situaciones andando al mismo Tem tiempo. uma situação andando no mesmo momento. No tomes decisión. Não toma decisão. Espera tranquilo Guarda tranquilo. hasta que tengas una visión clara. Tem um momento que você tem uma visão clara. Amén, hermanos. Mata, Pita, para apagar la luz. La siguiente. É o seguinte. Alabanza a Jesús. ¿Qué ve usted aquí? Que você mira aqui não. Opciones que a veces son dolorosas. Opção que te envia doloroso. Opciones a veces que son difíciles. Opção que te envia que difícil. Opciones a veces que hay que escoger Opção que tem momento que você tem que escolher. de caminar solo De cana você. y no ir con la multitud E não vai que multitud. que está lleno de un camino equivocado. Está indo um caminho de revés. Alabanza al Señor.
Si usted escoge el camino correcto, Se você escolhe o caminho correto, al final, na final, aunque usted está solo, aunque botamos só, usted saldrá en victoria. você sai de Si vitória. usted escoge conforme la palabra de Dios, Se você escolhe conforme a palavra de Deus, nunca estará solo. nunca lo botamos só. Otros pueden darte la espalda, Outro para virar lomba, pavo. pero Dios está contigo. Pero Deus está cubo. Decisiones a veces difíciles Decisão não é que difícil. tiene que separar de gente que usted ama. Tipo, tem que separar de gente não que estima. Amén, hermanos. Amém, hermano. Pero que no quieren caminar Pero que não que cana. en el camino correcto. Que caminho, arriba o caminho correto. Y llega un momento E tem algum momento que Dios te dice, que Deus está avisado. escoge. Escolhe. No puedes seguir caminando Quando você seguir cana. en esa dirección. Arriba direção é. Tienes que escoger. Botín de escolhe. Y si escoges, E se você escolhe, te van a rechazar. não lo rechazamos. Alabanza al Señor. O glorificaros el Señor. Glorificar o nome do Senhor. Van a hablar mal de usted. Não lo papi malo digo. Usted se va a sentir solo, Não sola. sentimos só. Pero si es la palabra de Dios, Pero se é palavra de Deus. porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros Porque a pies, palavra de Deus é lâmpada para nos y pies. lumbrera nuestros Que caminos. alumbra nos caminha. No escogemos conforme a nuestras emociones. Nosotros escolhe conforme nos emocionan. No escogemos conforme a nuestra situación. Nosotros escolhe conforme nos situación. Escogemos conforme la palabra de Dios. Nosotros escolhe conforme palavra de Deus. Aunque esto puede tener como consecuencia Antes aquí partir como consecuencia. que nos quedamos solos. Pero se queda no só. Pero si usted escoge conforme a la palabra de Dios, Pero si vos escolhe conforme palavra de Deus. no estará solo. Lobo no estamos só. No estará solo. Lobo no estamos só. Dios mandará sus ángeles contigo. Lobo Aleluya. no su ángel na outro cubo. No estarás solo. Lobo no estamos só. Puedes sentirte solo, pero Dios está contigo. Positivo vos só, pero Deus está cubo. Dios está contigo. Deus está cubo. Dios está contigo. Deus está cubo. No importa que parece que la mayoría parece que tienen razón. No importa que a maioria da parece com a tiração. Alabanza al Señor, aleluya. Usted no busca tener razón. Não busca para tiração. Usted busca agradar a Dios. Busca para agradar a Deus. A su nombre sea la A su gloria. nombre de glória. A su nombre sea la gloria. A su nombre de glória. A su nombre sea la A gloria. su nombre de glória. Cristo vive. Cristo está viva. Ahora, hermanos, Agora, irmão, nosotros como cristianos nós como cristianos, estamos bajo cobertura, ¿o no? nós estamos em cobertura, ou não? Estamos bajo un ministerio. Nós estamos em ministério. Alabanza al Señor. Amén. Dios llama a una persona. Deus te chama uma persona. Amén. Para ser pastor hay que tener un llamado. Para estar pastor, você tem chamado. ¿O no? Ou não? Y aparte de llamado hay que tener ovejas. A parte de chamado, você tem carneiro. ¿O no? Ou não? Hay gente que caminan por allí y dice que son pastores, Tem gente que está cá na ensina, que não anda bisa, que não anda pastor. pero no tienen iglesia. Pero não tem igreja. ¿Pastor de qué eres entonces? Pastor de que como tanto? Alabanza al Señor. Yo me imagino, Então imagina a mim mesmo. imagínense si yo entrego la iglesia Imaginava se me entregar a igreja y Dios no me ha mostrado a dónde ir. e Deus não mostrava onde para mim vai. Es una decisión muy extraña, pero ok, vamos a asumir eso. Então uma decisão estranha, mas vão assumir isso aqui. Amén. Yo diré a mis superiores, Lo me visa mi superior, não? dame un año Tu nome aia, para ahorrar. passe oração. Y si Dios no me dice nada, E se Deus não me sabe nada, quitan ese título de pastor. não te quita título de pastor. Amén. Yo mismo pediré. A mim mesmo lo pedi. Alabanza al Señor. Porque un pastor tiene rebaño. Passou pastor me se tem carne. Amén. Então, No es un título que te dan não tu título que anda do nabo, y que lo lleva para toda la vida. tu bota aí a carga interbobida. Si usted estudia, Se você estudia, amén. Yo estudié derechos. me estudia lei. Amén. Amém? Vamos a decir, soy abogado. Para mim, me tá abogado. Si no tengo dinero, soy abogado. Se me não tem me dá abogado. Si soy un borracho, soy abogado. Se me tá borrache, me dá abogado. ¿O no? Si soy un sinvergüenza, soy abogado. Se me dá sinvergüenza, me dá abogado. Ese título no me lo quita nadie. Título aí, eu tá que te fez mim. ¿O no, hermanos? Não, romana. Abogado soy, sinvergüenza, ¿sí o no? Abogado soy porque tengo ese título. Abogado me tava só me tinha título aí. Pero para tener un ministerio, Pero para ter ministério, hay que tener un llamado de Dios sobre tu vida. Me se tem chamado de Deus sobre a vida. Amén, hermanos. Amén, hermana. Y si Dios te llamó para ser pastor, E se Deus chamou para estar pastor, es para pastorear. tá para pastorear. ¿O no? Não. Y no se puede pastorear si no hay ovejas. Não pode pastorear se não tem carne. Cuando para alabar al Señor. Quando vai lavar Senhor. Amén, hermanos. Amém, ¿Me hermana. entienden? Você está compreendendo? Pues los que caminan por ahí Estão com a carne e banda. se llaman a sí mismo pastor Tem a mesmo pastor. y no tienen iglesia. Não tem igreja? No son pastores. Não tá pastor. Diga amén si estás de acuerdo. Diz amém se você está de acordo. Alabanza al Señor.
¿O no? Of no? No son pastores. Nota pastor. Aunque le duela a usted, Ang kita sibudolo. no son pastores. Nota pastor. Puede ser tu hermano o tu hermana, Iporta por rumamu me por pero no son pastores. Pero nota pastor. ¿O no? Of no? Dios llama Dios te llama. y en el futuro Dios a veces te mete en el ministerio. Y te envía en futuro Dios te en cabo de ministerio. Dios me llamó, Dios te llama a mí, pero aún no soy pastor. pero ainda me da pastor. Amén, hermanos. Cuando yo salí a la obra misionera Ahora me sale para obra misionero y comencé a hacer la obra, y me comencé a hacer obra. allí comencé a ser pastor. Y nada me comencé a estar un pastor. Acá hay una oveja, soy pastor de oveja. Aquí tengo un carné, me da pastor de carné. ¿O no, hermanos? Si Dios me llama Si Dios llama a mí y nunca levanto iglesia, y nunca me lanta iglesia, no soy pastor. ainda pastor. ¿O no? Of no? ¿Pastor de qué? Pastor de Kiko. Pues cada uno de nosotros Pues cada uno de nosotros estamos bajo una cobertura. está bajo en cobertura. Y ese ministerio, Y el ministerio aquí, esa cobertura es cobertura aquí, puede influenciar tu decisión. puede influenciar la decisión. Pero usted tiene que saber Pero vos tienes que saber que su decisión, que la decisión, usted tiene que tomarlo en la presencia del Señor. come se tomar en presencia de Dios. Bueno, para alabar al Señor. En Mateo 24, 44, Que Mateo 24, 44, habla allí de dos coberturas, está papinando dos coberturas, dos ministerios. dos ministerios. Mira lo que dice allí. Mira aquí que está pisando. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Para el motivo aquí vosotros también se preparado sobre el día de lo vigna una hora que vosotros no te pensa. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Quien antota es esclavo fiel y prudente que su son a la encargar con su casa para donar nan comida na su debido tiempo. ¿Qué dice allí? ¿Qué está diciendo? Dios Dios le puso a poner sobre su casa. arriba su casa. Es la casa de Dios. Está el casa de Dios. Es la grey de Dios. Está el tau de Señor. Dios llama a un siervo fiel Dios te llama un servidor fiel. y lo pone Y está poner sobre su casa. arriba su casa. ¿Casa de quién? ¿Casa de quién? Casa de Dios. Casa de Dios. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es de pastor. El pastor pastorea la iglesia. El pastor está pastoreando la iglesia. Y pastoreando tiene un ministerio. Y pastorea tiene un ministerio. Amén, que Dios da a uno. Que Dios está en una persona. Un sistema de guiar a la iglesia. Un sistema para guiar la iglesia. En el 46 dice: La 46 te avisa. bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bendicionado esclavo e que su shonta ayata asesina ora cuevin. Este es un buen pastor. Es aquí un buen pastor. Un siervo fiel. Un fiel servidor. Que cuida el grey. Que te cuida esto. Que trata el grey Que te trata esto. de la manera que Dios hubiera tratado al grey. Manera Dios lo trata esto. Mire lo que dice. Mira aquí que te De avisa. cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. De verdad me te avisa boso. Que la que queda en encargo de toda su propiedad. 48. 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: Mas si esclavo malvado e visaré en su corazón. mi Señor tarda en venir, Rishon lo no bin pavor. y comenzar a golpear a sus consiervos Y él comienza a batir su compañero en esclavo. y a comer y a beber con los borrachos. Y come y bebe junto que burachenan. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está avisando aquí? Que este siervo Es servidor aquí. que Dios le dejó encargado con su Que casa, Dios se la encarga con su casa. por pasar el tiempo, Por el tiempo pasa. se adueña de la casa de su Señor Es así como si fuera esta dueño de casa de su son. y lo comienza a tratar no de la manera que Dios hubiera tratado a sus ovejas, a sus creyentes. Comienza a tratar el carnero. No es manera que Dios lo quiera tratar. Es un ministerio malo, Está un ministerio malo. un ministerio difícil. Un ministerio difícil. Los que están bajo ese ministerio Están debajo del ministerio. pasarán por dolores. Los pasadores dolonan. Dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe. El son de esclavo e lo bin riba un día que no te esperé y na una hora que no sa. Y lo castigará duramente Y lo cortena pida. y pondrá su parte con los hipócritas. Lo en un lugar junto que hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Allá lo tiene lloramento y mordimiento riba gente. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Pues depende del ministerio bajo
el cual usted está, Dat depende van o ministério de qual botar. ese ministerio O ministério aqui puede influenciar también tus decisiones. pode influenciar também a decisão. Hay muchas cosas en esta vida Tem uma coisa na vida aqui que pueden influenciar nuestras decisiones. pode influenciar nas decisões. Alabanza al Señor. Pero para tener un final Pero para ter fim victorioso, vitorioso, hay que escoger conforme a la voluntad de Dios. nós escolhe conforme a vontade de Deus. Vamos a ver algunas decisiones Você vai ver alguma decisão de algunas personas de la Biblia. de alguma pessoa na Bíblia Amén. Y las consecuencias. e a consequência não. Y el ministerio bajo el cual ellos estaban. E o ministério vai de quando estava tá. El primero, vemos decisiones El con primer- consecuencias temporales. Nós mira a decisão com consequência não temporal. Conocemos la historia de David. Nós conhecemos a história de David. Amén. Como David, Maneira David, Dios le ungió Deus a ungiu y Dios le puso a él como rey. e Deus a pôr como rei. En 1 Samuel 15 y 16, usted lo puede leer. 1 Samuel 15 e 16 para poder acessar aqui. Que Dios desechó a O Saúl. Deus a desechar Saúl. Que la presencia de Dios se apartó de Saúl. A presença de Deus apartava de Saúl. Y si la presencia de Dios se aparta de una persona, Se a presença de Deus apartava de ende, ya esa persona no tiene la unción de Dios. e a pessoa não tinha chão de Deus. Ahora, Ah, não. no es más el ungido de Dios. E não está ungir de Deus mais. ¿Cuándo pueden decir amén? Quando eu aviso amém. Amén. Un endemoniado no es ungido de Dios. Que está endemoniado está ungir de Deus. Saúl estaba endemoniado. Saúl estava endemoniado. ¿Por qué hay gente que dice que Saúl es el ungido de Dios? E quando tiene David com Saúl de ungir de Deus. Hasta David lo decía. Hasta David estava David ser. Es por el aprecio, Para aprecio. por el respeto Para respeito. de esa persona E a pessoa é que un día era el ungido de Dios. dia estava ungir de Deus. Amén. Y vemos E nós mira. cuando Dios ungió a David para ser rey. Ora Deus ungiu David para estar rei. Alabanza al Señor. Como Saúl comenzó a perseguir a David. Com Saúl começou a perseguir David. Y David estaba bajo ese ministerio. E David estava debaixo do ministério aqui. Alabanza al Señor. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Quando vai alabar o Senhor. Y el ministerio de Saúl pasó. E o ministério de Saúl passa. Porque él fue desechado. Mas ele vai desechar. Desechado por Dios. Desechar para Deus. Su tiempo terminó. Su tempo terminar. Pero aún Saúl tenía las ropas reales. Pero ainda Saúl estava de panha na real. Aún Saúl estaba en la casa real. Ainda Saúl estaba de casa real. Aún Saúl tenía una corona. Ainda Saúl estava de corona. Pero eso no lo hace rey. Pero esse aí não está a ser rei. Lo que lo hace rey Lo que está a ser rei. es un llamado de Dios para ser rey. É chamado de Deus para estar rei. Dios le llamó Deus aí y amém. después Dios le desechó. E depois Deus a desechou. Ya no era rey. Já não estava rei. Aunque él mantenía su posición por fuerza. Aquele estava mantendo sua decisão para meio de força. Alabanza al Señor. Y había todos los que apoyaban ese ministerio de Saúl. Estava tinha assim tanto que estava a apoiar o ministério de Saúl. Ya él no era rey. Já ele não estava rei. David era el rey. David estava rei. David era el ungido de Dios. David estava ungido de Deus. Sobre David estaba el Espíritu Santo de Dios. Riba David, o Espírito Santo de Deus estava. Cuando es para alabar al Señor. Quando vai levar o Senhor. Imagínese usted bajo ministerio. Imaginamos mesmo o ministério. Donde usted tiene que ser rey. Camina para ser rei. Pero el rey aún estaba allí endemoniado. Alabanza al O rei Señor. estava ainda demoniado. Pues David, dado momento, Pues David, na dado momento, tuvo que tomar una decisión estava de tomar uma decisão de abandonar temporalmente de abandonar temporalmente a Israel. Israel. Amén, hermanos. Amém, hermana? No tuvo otra opción. E não estava tem outra opção. Él tuvo que sacar su padre, su madre, sus hermanos. Estava de sacar sua tata, sua mama, sua irmã. Porque todos los que se ligaban, asociaban con David, Turco estava associado com David. eran enemigos del rey Saúl. Estava inimigo de rei Saúl. Pues por el bienestar de ellos, Pues para bienestar de nan, él tuvo que sacar toda su familia estará sacar toda sua família nan. de debajo del ministerio de Saúl. Por debaixo do ministério de Saúl. Y tuvo que abandonar a Israel, E estava de abandonar Israel. la tierra prometida, E terra primitiva. la tierra que Dios les dio a ellos, E terra que Deus a dona nan. obligatoriamente, Obrigatoriamente. por motivo de ese ministerio. Por motivo de ministério Él aqui. tuvo que abandonar Estava de abandonar a Israel Israel temporalmente. temporalmente. Él hizo todo lo que podía, Ele fez tudo o que estava da por. pero
no había solución. pero não estava tendo solução. Saúl mató 80 sacerdotes Saúl mata 80 sacerdotes. que dieron la mano a David. Kaya David tunyo dansa. En 1 Samuel 22, 1 al 5, Em 1 Samuel 22, 1-5. nos dice ahí la palabra de Dios A palavra de Deus está avisando-nos que David huyó a la cueva de Adulam. que David ahui vai de cueva de Adulam. Y mira lo que dice ahí. E mira aqui que está avisando. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ora que o surumang homem na inteira casa e su tata teria aqui nang abaha vai ayanang Amén. cerca de. Todos huyeron Nang tur ahui. porque Saúl Pasó Saúl. mataba a todos aquellos Tava ta mata todos nang. que estaban bien con David. Que tava ta bom com David. Amén. Si David tenía amigos, Se David tava tinha amigo, ya no tiene más amigos. já não tinha amigo mais. Imagínense, Imaginava mesmo. ser amigo de David Tá amigo de David. es constituirse enemigo de Saúl. Tá constituído mesmo em inimigo de Saúl. Y David tuvo que huir E David tava tendo hui con su familia. com sua família. En 1 Samuel 22, versículo 3 dice: Tem 1 Samuel 22, versículo 13 da avisa. y fue David de allí a Mizpa de Moab. E for de Ayanã, David vai Mispa de Moab. Tuvo que ir a Moab, E mestera vai Moab, un pueblo impío, pueblo impío. un pueblo que nació del incesto de Lot y sus hijas. Pueblo que nasce for de incesto de Lot e su Yunan. Amén. Y él tuvo que ir a Moab E tava tendo vai Moab, por motivo de la situación. para motivo de situação. Tomó la decisión Ela tomou a decisão de abandonar a la tierra prometida de abandonar a terra primitiva e ir a Moab. e vai Moab. Cuando para alabar al Señor. Y dice allí, y cuando llegó allí, E ora lá cheguei não. dijo el rey: Ela disse rei, yo te ruego me dá rogabo que mi padre y mi madre para minha mama e minha tata. estén con vosotros Vim que era cerca bo. hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Te ora me ayasa aqui que Deus estava ayasi para mim. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Amén. Alabanza a Jesús. Cristo vive. Yo te ruego Me dá rogabo que mi padre y mi madre lá minha mama e minha tata. estén con vosotros Que era cerca bo. hasta que sepa Te ora me ayasa. lo que Dios hará de mí. Que Deus estava ayasi para mim. Alabanza a Jesús. Tuvo que sacar su familia de allí. Estava tendo saca sua família foi de Inã. Los trajo a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. E ora era lá ganan cerca rei de Moab, que era cerca de todo o tempo que David estava em lugar não fortificar. Y David quedó en Israel, David queda em Israel, huyendo de un lugar a otro. huyendo de lugar para outro. No querría abandonar E não quer abandonar la tierra del Señor, a terra do la Senhor, tierra prometida. a terra primitiva. Pero un dado momento Por dado momento, no había más opción. não estava em outra opção. En 1 Samuel 27:1 Tem 1 Samuel 27:1, dice la palabra: a palavra da avisa. dijo luego David en su corazón: David avisa, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. 1 Samuel 27:1. então David pensa em seu mês, agora, outro dia, lo me morri na mão de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, Não tem nada melhor para mim que ir vai na terra de Filisteu. para que Saúl no se ocupe de mí E ora Saúl lo fala de seguir y buscar-me. no me ande buscando por todo el territorio de Israel, Tem inteiro território de Israel. y así escaparé de su mano. E lo me escapa fora de sua mão. Y David se levantó Assim David alanta. y él también salió de Israel E ela sai fora de Israel. y fue a la tierra de los filisteos. Ela vai na terra de Filisteu. En el versículo 3 dice: No versículo 13 está avisa. y moró David en Aquis con su familia. E David aquela viva na Gad cerca aqui e com seu homem cada que ende de sua casa. Pues aquí vemos una decisión de David, Aqui nós vemos uma decisão de David, guiado por Dios, guiador de Deus, que tuvo consecuencias. que estava em consequência. Tuvieron que abandonar la tierra prometida, Estava tendo que abandonar a terra primitiva. la tierra de los A judíos, terra de judeu não. vivir en tierra de los filisteos, Viva na terra de Filisteu não. pero era temporalmente. Pero estava temporalmente. Después podemos ver Depois nós vamos mirar. cómo Dios lleva a David otra vez Camina Deus te iba David a trove. a Israel. Cuando para alabar al Na Señor. Israel.
Vemos otra decisión Nós também vemos outra decisão de Noemí. de Noemi. Decisiones con consecuencias fatales. Decisão com consequência não fatal. La decisión de David, A decisão de David, si usted lee el libro de Samuel, se você ler esse book de Samuel, él hizo todo lo que era de su parte, ele fez tudo o que estava dando a seu alcance amén, para permanecer bajo el ministerio de Saúl. para permanecer bajo o ministério de Saúl. Pero Saúl lo hizo imposible su vida Pero Saúl hace su vida imposible. y corría peligro. Estaba a correr peligro. ¿Cuántas veces Saúl no le mandó esa lanza? Tanto via Saúl a mandar lance e ribache. Él tuvo que salir, Estava tendo sali. pero después regresó Pero depois ela vem back. en victoria. Tem vitória. Noemí no supo esperar. Noemi não asa de espera. Estaba en un ministerio que pasaba por un desierto. Estava bajo de um ministério que estava a passar de um deserto. Había hambre, Estava tendo hambre. había necesidad Estava tendo necessidade. en Belén, Na Belém. en Jerusalén. Na Jerusalém. Amén. Había secura. Estava tendo secura. Era en los tiempos de Gedeón, Estava tendo tempo de Gedeão. cuando los madianitas venían Ora Madianita não estava a bem. y cosechaban sus cosechas E não estava a cosechar, y se empobrecieron. E não vira pobre. Amén. Y el esposo de Noemí E o esposo de Noemi no supo esperar. não asa de espera. Estaba en la tierra prometida, Estava na terra primitiva. en el lugar correcto, Pero no lugar correcto. pero había gran necesidad. Pero estava em grande No necessidade. puedes escoger conforme a tu necesidad. Pero não escolhe conforme a necessidade. Tienes que escoger conforme a la voluntad de Dios. Você escolhe conforme a vontade de Deus. Voy a alabar al Señor. Quando vai alabar o Senhor. En Ruth 1, Tem Ruth 1. amén, dice la palabra del Señor. A palavra de Deus avisa. Aconteció en los días que gobernaban los jueces Agora sucedeu que tem dia não o juez estava a governar. que hubo hambre en la tierra. Estava em hambre de terra. Y un varón de Belén, E homem de Belém, Bethlehem. Belén quiere decir casa de pan. Bethlehem que vem casa de pão. Alabanza al Señor. Amén. Un varón de Belén, Homem de Bethlehem. un varón de casa de pan Homem de casa de pão. de Judá, Naudá. fue a morar en los campos de Moab. A pai para viva tempo na terra de Moab. Él y su mujer Com sua esposa y sus dos e hijos. seus dois homens. Ese hombre era Elimelech E homem aqui estava Abimelech, Elimelech. y su mujer era Noemí. E sua casa esposa estava da Noemi. Que tenían dos hijos. Não estava de dois filhos. Amén. Y eran de Belén de Judá. E não estava de Bethlehem, de Judá. Había hambre en la tierra Estava de hambre de terra. y dejaron la tierra prometida E na terra primitiva. y fueron a vivir a Moab, E na vai viver na Moab. igual que David. Mesma coisa com David. Pero David era guiado por Dios. Pero David estava do guiador de Deus. Amén, hermanos. Moab sí había pan, Moab sim estava em pão. pero no era la tierra de Dios. Pero não estava da terra de Deus. En Belén, casa de pan, había necesidad. Na Bethlehem, na casa de pão, estava de necessidade. Pero a veces hay que esperar en Dios Pero tinha de esperar em Deus. para alabar al Señor. Y dice, murió Elimelech Então diz Elimelech morre. en el versículo 3, No versículo 3. marido de Noemí. Esposo de Noemi. Y después, ¿qué hizo Noemí? E depois que Noemi hace? Tomó otra decisión. Ela tomou outra decisão. Escogió mujeres moabitas Ela escolheu uma moabita para sus hijos, para sua Yunan. que la lei no permitía. A lei não estava a permitir. Su primer decisión, Sua primeira decisão. allá hay pan, Aya tem pão. yo voy para allá. Me trabalha aya. Primera decisión equivocado. Primeira decisão robês. Segundo, De dois. ahora que estaba allá, Agora que estava tayanang. sus hijos crecieron. Sua Yunan a crescer. No hizo como Abraham, E não assim maneira Abraham. que mandó su criado hasta Ur de los Caldeos Para mandar sua criada na Ur de Caldeo. a buscar esposa para su hijo. Para buscar esposa para sua No, Yun. buscó allí mismo. Ela busca inang mes. Amén. Esposa para sus hijos. Esposa para sua Yunan. No pensaba regresar a E Israel. não pensa para regressar a Israel. Él se quedó donde había supuestamente abundancia material. Ela que era caminho estava tendo supostamente abundância material. Y hay gente así, E hermanos. tinha assim na Romã. Y vivieron ahí 10 años. Na viverán 10 anos. ¿Y qué dice el versículo 5? E que versículo 5 da avisa. Y murieron también los dos hijos. E dos Yunan também morri. Así ella quedó desamparada, Ela que era desamparada. sin hijos Sem Yu. y sin su marido. E sem seu esposo. ¿Cuándo esperan alabar al Señor? Quando vai lavar o Senhor. Entonces, E ora ei. ¿usted cree que Noemí
Bota quiere con Noemi y su esposo y su esposo. sabían Tabata sa. el final de esa decisión. E final de decisión aí. No pudieron ver 10 años después, Na no para mira 10 años pero después. Dios sí ve. Pero Dios sí ta mira. Alabanza al Señor. Dios ve en el futuro, Dios ta mira el futuro. porque Dios es un eterno presente. Nosso Deus tem nosso eterno presente. Amén. Es un eterno presente. Está um eterno presente. Bueno, para alabar al Señor, ellos miraron al momento Nanga mira é momento. y parecía que prosperaban, Tava ta musa com nada prosperar. les iba bien, Tava aí bom com nada. tenía negocio, Não tava de negócio. tenían Não comida, tava de comida. pero estaban fuera de la voluntad de Dios. Pero não tava para fora da vontade de Deus. En el versículo 6 No versículo 6. dice la palabra: É palavra da Bisa. cuando Noemí no tenía nada más, E ora quando Noemi não tava de nada mais. se levantó con sus nueras Ela lanta com seus dois nueras não. y regresó de los campos de Moab, A lanta papai volve fora de terra de Moab. porque oyó Mas ela escuta. Ela escuta. en el campo de Moab Cuidem o campo de Moab. que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O Senhor a visitar seu pueblo fora de dor de Dunanan comida. Porque Dios no deja a sus hijos desamparados. Mas para Deus não siempre. te larga suyo não desamparar. Dios siempre está allí. Deus sempre tem não. Tenemos que mantenernos bajo la disciplina del Nós Señor temos de manter os mesmos bajo de disciplina y do Senhor. esperar en el tiempo de Dios. Espera de tempo do Senhor. Cuando un ministerio está pasando por desierto, Por um ministério da passador de deserto. hay quienes que vuelven en contra de ese ministerio. Ninguém não pode vir vai contra o ministério Vamos aqui. para alabar al Señor. Ella oyó Ela escuta que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. que o Senhor a visitar seu pueblo dor de Dunanan comida. Porque Dios no se olvida de su pueblo. Mas Deus não está dúvida de seu pueblo. Bueno, para alabar al Señor. Quando vai alabar o Senhor. ¿Y dónde estaba Noemí? E uma Noemi estava En Moab. na Moab. En Moab él escuchó: Na Moab ela escuta. hay bendición en Israel, Tem bendição na Israel. hay bendición en Belén, Tem bendição na Belém. hay pan en casa de pan. Tem pão, tem casa de pão. En el versículo 19 dice la palabra: No versículo 10 é a palavra da Bisa. y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Assim não andou sabay te ora na chega a Bethlehem. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, E eu só de ora na chega a Bethlehem. toda la ciudad se conmovió, Interessado aquela comovi porque la ciudad conocía a esta familia. Parce a cidade da conhecer a família aqui. Ella fue con su marido, sus 2 hijos, Ela vai com seu casal e seus dois yunan. pero regresa con una mujer moabita, sin Pero- su esposo y sus hijos. Ela vem back com uma moabita sem seu casal e sem seu yunan. Y la ciudad lo vieron entrar Estado a mire 30. y dijeron: E na avisa. ¿no es esta Noemí? Não dá Noemi esse. Alabanza al Señor. Y ella les respondía: E ela avisa não. no me llames Noemí, Não chama-me Noemi. sino llamadme Marra, Chama-me Mara. porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mas sobre o trono poderoso a tratar-me com amargura. Y le da falta al Señor también Esta é uma falta no Senhor também. por su decisión equivocada. Para sua decisão robês. Y ella fracasó Ela fracassou. y da la falta al Señor a su Tem nombre. uma falta no Senhor, no seu nome. Llámame Marra, Chama-me Mara. porque estoy en grande amargura. Mas sobre a vida de uma amargura grande. Escucha bien, Escucha bom. aunque en Belén había necesidad, Ainda na Bethlehem estava de necessidade. en el versículo 21 dice: No versículo 21 da Bisa. yo me fui llena. Minha baien. Alabanza al Señor. Cuando abandonó el territorio de Dios, Ora ela abandonou o território de Deus. cuando abandonó a Belén, Ora ela abandonou Bethlehem. alabanza al Señor, porque muchas veces olvidamos Mas ao viver esta dúvida. de dónde nos sacó Dios. De onde Deus a saca-nos. Muchas veces olvidamos Ao viver esta dúvida. en qué situación estábamos. Se que situação não estava tá. Muchas veces Ao olvidamos viver esta dúvida. que era nuestra situación aquel Que entonces. estava dando situação de tempo já. Ahora Dios nos bendijo, Agora Deus abençoa-nos. nos levanta, Ela lanta-nos. se llena el orgullo en el corazón. Orgulho está lleno de coração. Yo me fui Me llena. vai bien. Alabanza al Señor, ¿cuál para alabar al Señor? Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Mas o Senhor trouxe-me back baixi.
¿Por qué me llamaréis Noemí? Pakiko boso ta llama mi Noemi. Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí Siendo que el Señor ha dado un testimonio contra mí. y Todopoderoso me ha afligido. Y el Todopoderoso afligimi. Decisiones Decisiona. con consecuencias Con fatales. consecuencia tan fatal. Pero usted puede ver la misericordia de Dios. Pero vos mire misericordia de Dios. ¿Qué hizo Noemí? Kiko Noemi así. Ella pudo decir, Y por avisa. qué vergüenza regresar. Qué vergüenza regresar. ¿Qué nos va a decir la gente de Belén? Kike ende nandi Bethlehem lo va visa. Cuando me escribían cartas, Pero andaba a escribir carta para mí. en esos 10 años, Tenía 10 años en yo les él. decía, estoy muy bien aquí en Moab. Me avisan a mi tabata. Hopi bon aquí na Moab. ¿Con qué cara Kuki cara. voy a regresar? Mi taba a regresar. Con esa cara. Kue cara él. Lava esa cara Lave cara y él. regresa, alabanza al Y vai Señor. back. Ella se humilló, Él humilla su mes. tomó la decisión. Él asume decisión. Yo voy a regresar. Mi taba a regresar. Reconozco que mi decisión era Mi equivocada. taba reconocer con mi decisión de tarrobes. Y mira la misericordia de Dios. Y mire misericordia de Dios. Y regresó con Ruth la Moabita Él ha regresado con Ruth de Moabita. y llegaron a Belén Y nada llega a Belén, Bethlehem. al comienzo de la siega de la cebada. No comisamento de cosecha de puspas. Y Dios en su misericordia Y Dios en su misericordia recoge a Noemí otra vez está recogiendo Noemí a trove. junto con su nuera. Junto con su nuera. Y Dios mete a Noemí, Y Dios está ahí en Noemí. su nuera, Su nuera. en la línea mesiánica. En el día mesiánico. La misericordia de Dios. Es misericordia de Dios. Un día escogió mal Un día las come malo. y tuvo consecuencias Y fatales. estaba en consecuencia tan fatal. Pero no es final para tu vida en Pero Cristo. no estaba final de vida en Cristo. Reconoció Él la y reconoce. regresó. Y él ha been back. Ese Dios de misericordia Y Dios de misericordia. lo levantó otra vez Alante a trove. y metió a esa mujer moabita Inge muemo habita aquí. en la línea mesiánica. En el Aleluya. día mesiánico. Pues si has fallado, Pues si va a si fallar, has tomado decisiones si fatales va a tomar decisión tan fatal, que tuvo consecuencias fatales para tu vida, consecuencia tan fatal para la vida, alabanza al Señor. Regresa. regresa. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Regresa a Belén, Regresa a Bethlehem. a casa de pan. Aleluya. Casa de pan. Y Dios prosperó a Noemí otra vez. Y Dios ha prosperado Noemí a trove. David tomó la decisión David tomó decisión de ir a Moab, de ir a Moab, pero era la voluntad de Dios. pero estaba de voluntad de Él Dios. tuvo que huir. Estaba de huir. Si hubiera quedado allí, Si él la quiere ir, hubiera muerto le la muri. bajo ese ministerio de Saúl. Bajo el ministerio de Saúl. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Esperando Esperando. en el tiempo de Dios para regresar. Tenga el tiempo de Dios para ir back. Noemí salió, Noemí sale. no por la voluntad de Dios, No para la voluntad de Dios. pero por la necesidad. Pero para necesidad. Seguimos. La no sigue. Decisiones con consecuencias difíciles. Decisión con consecuencias tan difícil. Amén. Agar Agar quería mover antes del tiempo. que a mover prometo el tiempo. Dios tiene planes para con nuestras vidas, Dios hermanos, tiene plana para que nos vidan. pero todo en el tiempo del Señor. Pero turcos en el tiempo del Señor. Hay que buscar a Dios. Tiene que buscar a Dios. Hay que honrar a Dios. Me sé hacer oración a Hay Dios. que ayunar. Me sé ayunar. Amén. Hay que ser fiel a Me Dios sé estar fiel a Dios. y esperar en Dios, Esperar en Dios. en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Dios llamó a Moisés, Dios se llama Moisés. pero con sus 80 años, Pero con sus 80 años. Dios le puso en el ministerio. Dios a poner en el ministerio. Agar quería mover antes de tiempo. Agar que era mover prometo tiempo. En Génesis 16:8, En Génesis 16:8. Agar huye de debajo del ministerio de Abraham y Sara. Agar está muy bajo debajo del ministerio de Sara y Abraham. Y a veces Dios interviene Y también Dios está intervenir. en nuestras decisiones, Se nos decisionan. porque Él sabe Eso es sa. qué será el final. ¿Qué con lo de final? Y trata con nuestras Si vidas. te trata con nos vidan. Y le dijo, El avisé. Agar, Agar. sierva de Saraí. Servidor de Sarai. Alabanza al Señor. Amén. Dios define allí. Dios está definiendo. Amén. Define allí. Está definiendo. Amén. La vida de Saraí, de Agar. Es vida de Agar. Agar, sierva de Saraí.
Agar servidor de Sarai. ¿De dónde vienes tú? Di una batabing. ¿A dónde vas? Na una batabay. Amén. No consultó a Dios. E não consultar Senhor. Y Dios le pregunta, E Deus está puntre. ¿qué estás haciendo, Agar? Que vai estar haciendo ¿A Agar? dónde vas? Una batabay. Tu vida no es tu vida. Bobina não é bobina. Tu vida es de Dios. Bobina é de Deus. ¿Por qué tomas decisiones como si fuera tu vida es de usted? De como tu toma decisão como se fuera bobina de tibo. Cristo te compró. Cristo ha comprado. Derramó su sangre en la cruz. Ela derramou sua sangue na cruz. Y ahora usted deja que su orgullo decida para E usted. a boca dela orgulho disse de pavo. Para alabar al Quando Señor. vai levar Senhor. ¿De dónde vienes tú? De una batabing. ¿A dónde vas? E na una batabay. Ella respondió, Ela avisa. huyo de delante de Sarai, mi señora. Então, foi de presença de Mishon Sarai. Dios intervino. Deus interveni. Amén, hermanos. En Génesis 21:17, Em Gênesis 21:17, allí sí llegó el momento de Sarai dejar e não chega o momento para Sarai, para Agar para Agar, dejar el ministerio de Abraham y Sara. lá o ministério de Abraham e Sara. Pero ella regresó cuando Dios le habló Pero ela vai back, ora Deus a papia com ele. y se sometió a su sierva Sarai. Ela submeteu-se mesmo a seu servidor Sarai. Amén, hermanos. Y el niño creció E ele a crescer. y ella estuvo 13 años allí. E estava até 3 anos. Pudo soportar 13 años. E para suportar 3 anos. Y después llegó el tiempo. E depois chega o tempo. Dios le dice, ahora es el tiempo, sal. A hoje de tempo sale. Y ella no quiso. E ele não estava aqui. Y salió a malas ganas. Ela sale sem. Ela salió obligada. Amén, hermanos. Abraham le dio algunas pertenencias Abraham tem alguma pertenência a Ismael. na Ismael. Dice, ok, Ok, tienen que separarse. você tem que separar. Porque la hija de la esclava no puede heredar con el hijo de la promesa. Porque ele de escravo não pode heredar com ele de promessa. Y Sarai salió. Sarai no, Agar salió Agar sale, muy triste muito triste, con su hijo. com seu filho. Amén. Él pensó que Dios Ela pensa que Deus le hubiera desamparado. a desamparei. Pero cuando Dios promete Pero agora Deus permite y salimos en el tiempo del Señor, e nós sale do tempo do Senhor. Dios está con nosotros. Deus está conosco. El agua terminó E a água acaba y el niño estaba llorando e ele estava a chorar. y Dios escucha la voz del muchacho. E Deus escuta a voz de muito homem. Y el ángel de Dios llama a Agar E o ángel de Deus te chama Agar, desde el cielo fora de cielo. y le dijo, Deve ser. ¿qué tienes, Agar? Tá aqui que eu passava, Agar. No temas, Não tenha medo. porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Para sobre Deus atende voz de muita caminho de tá. Levántate, Lanta arriba, alza al muchacho lanta mucha y sosténlo con tu e mano, tener na sua mão. porque yo haré de él una gran nación. Para sobre lo mitra uma nação grande e forte. Ahora sí estás en el tiempo del Señor, Agar. A você vai ter tempo de Senhor, Agar. Ahora es el momento Agora é o momento. y yo te voy a prosperar. A mim vai prosperar. Conocer la voluntad de Dios. Conhecer a vontade de Deus. Ahora para alabar al Señor. Cristo vive. Cristo está viva. Tenemos un ejemplo más. Nós temos exemplo mais. Decisiones con consecuencias permanentes. Decisões com consequência não permanente. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Quando vai lavar Senhor, Esaú, Esaú, él perdió su oportunidad. ela perde sua oportunidade. Cristo vive. Amén. Amém? Esaú era el primer hijo. Esaú estava a prometer. Eran gemelos. Não estava a hoje. Pero él nació primero que Jacob. Pero ela nasce prometer com Jacob. Él tenía el derecho del primer hijo. Estava tinha direito de prometer. Amén. Pero él no supo valorar esto. Pero ele não sabe valorar isso aqui. En el versículo 31 de Génesis 25. De versículo 31 de Gênesis 25. Y Jacob respondió: E Jacob respondeu: véndeme en este día tu primogenitura. Vendeme por direito de primogenitura promê. Amén. Muchos hablan mal de Jacob, Ouvido papel malo de Jacob. pero él hizo negocio ahí. Ele lá se negocia não. ¿O no, hermanos? Of não, irmão. Es tu derecho. Tá bom direito. Véndemelo. Vendeme. Dame ese derecho. Tu nome direito. Entonces dijo Esaú: E ora Esaú. he aquí yo me avisa. voy a morir. Aqui me vai morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura?
de que contou é direito de primogenitura tá servindo. Amén. Él no valoraba las cosas de Dios. E não estava a valorar a costa de Deus. Él no sabía la consecuencia que podía tener en el futuro. E não estava a consequência que sabe pode ter no futuro. No se preocupó con eso. E não preocupar que sei. Aquí está. Até que Por un plato de lentejas para talhão de bonche, vendió sus bendiciones del futuro. ela vende sua bendição no futuro. A veces usted ve por cosas que la gente abandona la iglesia. E mesmo também a costa não para que ainda não abandonar a igreja. Eso no vale la pena, hermanos. Você vê não tá vale a pena, Por irmão. un plato de lentejas. Para talhão, estobado de lenteja. Porque un hermano se enojó conmigo. Passou romão rabia comigo. Porque la hermana me vio mal. Passou romão awak me malo. Porque la palabra salió dura. Passou palavra sali duro. Abandonan a Dios. Não abandonar Deus. Abandonan la casa del Não Señor. abandonar a casa de Deus. Hebreos 12:16 dice Hebreu 12:16 avisa. que Esaú después Esaú depois que por una sola comida vendió su primogenitura, culpa plato ela vende sua primogenitura. después deseando heredar la bendición, Depois desejando de heredar a bendição, fue desechado ela guarda desechar. y no hubo oportunidad E não dava tinha oportunidade para el arrepentimiento. para arrependimento. No hubo oportunidad más E não há oportunidade mais en la presencia del Señor, de presença de Deus. aunque lo procuró con lágrimas. Aunque ela procurar com lágrimas, No había más oportunidad. não dava tinha mais oportunidade. Amén, hermanos. Y cada vida es diferente. E cada vida está diferente. Noemí regresó vacía, Noemi abimbeck baixi, amargada, amargar, pero Dios la levantó. pero Deus alante. David, conforme a la voluntad de Dios, David, conforme a voluntade de Deus, movió, salió de ela Israel saiu de y Israel. después conforme a la voluntad de E Dios, depois, conforme a voluntade de Deus, regresó ela vai back. y fue prosperado. Ela guarda prosperar. Para la palabra del Señor. Agar Agar, quiso dar un paso en falso, quer dar step de inseguridade. pero Dios le habló Pero Deus apapia y com ele. ella se humilló. E ela humilha a su mês. Alabanza al Señor. Amén. Amém. Regresó. Ela vai back. Imagino a Sara viejita ahí, hasta ahí esperando a ella. Então, imagina me Sara vieja e não esperando arriba de. Yo sé que tenías que regresar. Me tava da saco a tindi bim back. Sin diente. Sem No gente. sabía que tenía que Me regresar. tava da saco a tindi bim back. Eres mi sierva. Tá me servidor botar. Ella se sometió. Ela somete su mês. Aceptó eso. Ela acepta Porque esse. Dios lo dijo. Mas o Deus Porque avise. Dios lo permitió. Mas o Deus a Y permitir soportó 13 Ela años. suportou esses 3 Y anos. las cosas cambiaron. E a coisa não cambia. Porque después no quiso ir. Pero depois em que ela vai. Alabanza al Señor. Dios intervino. Deus a intervenir. Pero en el caso de Saúl, Pero no caso de Esaú, no había oportunidad. não estava tendo oportunidade. Bueno, para alabar al Señor. Cristo vive. Decisiones con consecuencias temporales. Decisões com consequência não temporal. Abraham Abraham perdió, aquí tiene que ver 13 años. 13 años de su vida apenas 3 anos de sua vida por una decisión para uma decisão equivocada. robês. Mira lo que dice en Génesis 17. O aqui que está dizendo em Gênesis 17. Cuando él tenía 99 años, Ora estava tendo 29 anos. 25, Ismael, Ismael, que era hijo de Agar, que estava da Yuri Agar, su hijo era de 13 años su estava da 3 anos. cuando fue circuncidado. Ora ela guarda circuncidar. ¿Por qué lo circuncidó con 13 años? E quando a circuncidar com 3, ¿Por qué lo circuncidó con los 13 e años? quando a circuncidar com 3 anos, Porque Dios se presentó a él 13 años después que falló con Agar. Deus apresentar sua mesma de 3 anos depois que ela falha com Agar. 13 años Dios no le habló. De 3 anos Deus não papia com ele. Porque Dios le dijo a él, de usted, de Sara y usted, yo voy a proveer simiente. Deus avise for de Sara e díbolo me provee. Amén, hermanos. Pero vieron la situación Pero não mira a situação. y pensaron que era imposible. Não mira que estava impossível. Aunque había palabras de promesa sobre sus vidas. Aunque estava em palavra de promessa riba na vida não. Y él fue de acuerdo con Saraí Ela vai de acordo com Saraí. para adulterar con Agar. Para adulterar com Agar. Pues Dios no le habló 13 años. Deus não papia com ele de 3 anos. Alabanza al Señor. Por eso usted ve en el 26
Ese va también a 26. que en el mismo día fueron circuncidados Abraham y Ismael su hijo. Vive mes un día Abraham va a circuncidar y su hombre Ismael Y también. Dios se presentó a él. Y Dios se presenta En en el versículo 1, el versículo 1. era Abraham de 99 años Abraham estaba en 99 años. cuando le apareció Jehová. Ahora el Señor aparece en allí. 13 años, imagínense. 3 años, imaginamos mes. Pero Abraham no se movió de su lugar. Pero Abraham no movió de su lugar. No había No visión. estaba de visión. No había No revelación. estaba de revelación. Él se quedó ahí esperando en Él Dios. quedó esperando en Dios. Cuando para alabar al Señor. Cuando va a alabar al Señor. Y cuando él cumplió los 29 años, Él ha cumplido 29 años. Dios otra vez le apareció. Dios se vuelve a aparecer allí. Y Dios le dijo: Y Dios avise. yo soy el Dios todopoderoso. Mira Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Cana mi delante y sea perfecto. Con otras palabras, Con otra palabra, no me falles más. no fallame más. Después de 13 años, Después de 3 años, Dios le vuelve a hablar. Dios te vuelve a papiar con Y él. Dios le dice: Y Dios te avise. hago pacto contigo. Mira si pacto cubo. Tienes que circuncidar todo varón. Boti tur varón tiene circuncidar. Por eso circuncidó a Ismael con los 13 años. Pese la circuncidar Ismael con 3 años. Y él también fue circuncidado. Y él también va a circuncidar. Tomó una decisión. Él tomó una decisión. Amén, que perdió mucho Que tiempo. perdeu o tempo. Que cambió el rumbo de su Para vida. cambiar rumbo de su vida. Y hay gente, Y hermanos, tiene romana. que en ese periodo se frustra. Tiene periodo y nanta frustra. Recuerdan quién eran en Dios. Nanta corda quem nanta batata en Dios. Y ahora abandonaron Y ahora abandona. y regresaron. Y nada been back. Dios los toca Dios te toca na. y quieren ser Y nan que está. la persona que eran Es antes. persona que nanta bata Y antes. tratan de levantar. Y nanta trata de Pero lanta. tienen que esperar en Dios. Pero nanta espera de Dios. Y muchos no pueden pasar esos 13 años. Y opino por pasa es 3 años. Simbólicamente, alabanza al Señor. Simbólicamente. Para volver a levantarse en el Señor. Para volver lanta del Señor. Y por último en esta noche, Para última noche. decisiones con consecuencias permanentes. Decisión con consecuencia non permanente. Adán, su decisión, Adam su decisión. tiene que ser Adán con N. Adam con N. Su decisión Su decisión marcó nuestras vidas para siempre. marca nos vida para siempre. Amén, hermanos. Amén, hermano. Por una decisión, Aleluya. por una decisión Para una decisión de obedecer a su mujer, de obedecer su mujer, marcó nuestras vidas para siempre. marca nos vida para siempre. Eva, Eva, por una decisión para una decisión de escuchar la de serpiente escucha culebra y no la voz de Dios y no es voz de Dios. y no la palabra de Dios, No es palabra de Dios. tomó la decisión Él tomó decisión de comer. de comer. Y Adán Y Adam tomó la decisión tomó decisión de obedecer a Eva. de obedecer Eva. Él pudo decir a Eva no, E para avisar Eva no. y Dios hubiera sacado a Eva del huerto, Ela saca Eva for Jehová. pudiera sacar. Para sacar Eva for Jehová. Amén. Y tal vez un animal lo mata por ahí Y quizás su animal te mate y banda. y le hace otra mujer, Eva número 2. Y está así tras otra mujer, Eva número 2. ¿O no? Ahora, Porque no podía seguir viviendo con Eva en ese estado caído. no puedo seguir viviendo con Eva en estado caído. Escogió Ela escolhe para estar caído con Eva para estar caído con Eva y no estar con Dios. e não estar com Deus. Cuando para alabar al Señor. Quando vai alabar o Senhor. Amén, hermanos. Amém, Y hermana? eso marcó la vida de Adán y Eva E essa é a marca a vida de Adão e Eva. y marcó nuestras vidas. E a marca nos vida, não? Romanos 5:12 dice, E Romanos 5, Jesus da visa, 12. Jesus 2 da visa. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pensei mes cosco door de de picado dentro do mundo e morto door de picar. E assim a morto passa para tu rende para sobretura peca. Una decisión fatal Uma decisão fatal de Adán y Eva de Adão e Eva. que tuvo consecuencia para usted Que tem consequência para vos y para mi vida. e para minha vida. 13. Jesus 3. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
Was sobra promeco lei picata para del mundo, ma pica no ta wardu conta ora no tin lei. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sin embargo, morto a reina for de Adam tena Moisés, hasta ribes blanco no peca na mesma maneira de transgressão de Adam, que ainda está uma figura de esungo mestera bem. Amén, hermanos. Amém, hermana? No pecaron como Adán, Não pega maneira Adam, pero estamos sufriendo las consecuencias pero nós sofremos consequência de las decisiones de Adán. A su nombre. consequência de Adam. Amén, hermanos. A su nombre. Na seu nome. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Así tu decisión Assim na boa decisão, puede tener consecuencia por ter consequência para tu familia, para boa família, para tus hijos, para boa yuna, para tu esposo. para boa esposo. Alabanza al Señor. Hay personas que estaban bien. Tem pessoas não que estava tá bom. Dios comenzó a cambiar Eu só comecei a y tomó la cambiar. decisión de abandonar la iglesia. Ainda tomei a decisão de abandonar a igreja. Alabanza al Señor. Y después regresan Depois ainda vim back y el hijo no regresa, e aí não tá bem. o el esposo no regresa, Casar não tá bem. o la esposa no regresa, Fé casar não tá bem. porque estabas bien Pastor botava tá bom. y abandonaste. Eu vou abandonar. Y muchas veces cuando abandonan, Eu vivi a hora não abandonar. hablan mal. Andava pia malo. Y después quieren regresar E hora não quer vir back. y el hombre le dice, Eu me disse, ¿dónde? não dá. Allá, usted no dijo que este pastor era sinvergüenza, era esto. Aí não, bom, bisa que pastor está sem vergonha, sabe. ¿Y quieres que yo regrese contigo allá? E porque para mim vai como allá. Tienen consecuencias para nuestras E vidas. tem consequência para nos vida. Hay que honrar a Dios. Me será a oração a Deus. En Romanos 5:14 dice, Deme Romanos 5:4 está bisa. no obstante, Sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Alabanza al Señor. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán y Eva, el cual es figura del que había de venir. sin embargo, morto a reina for de Adam tena Moisés. Hasta arriba es não peca na mesma maneira de transgressão de Adam, que está uma figura de esungo mestera bem. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mas é dom de graça não tem maneira de transgressão. Para sobre a dor de transgressão é gente, hopi gente morir, quanto mais é graça de Deus e é dom que vem para meio e é graça de Jesucristo a abundar para hopi gente. Adán tomó una decisión en desobediencia Adão tomou decisão de desobediência, que marcó nuestras vidas. marca nos vida, Pero el postrer Adán, pero é Adão depois, el Hijo de Dios, é Filho de Deus, Jesucristo, Jesucristo, tomó la a decisión tomar decisão de obedecer a Dios. de obedecer a Deus. Y esa decisión É decisão aqui, marcó nuestras vidas. a marca nos vida, não. Nuestras decisiones Nos decisões tienen consecuencias sem consequência para nuestras vidas para nos vida, y tienen consecuencias sem consequência para los que están alrededor de nosotros. para os não que está rondando de nós. Siempre hay que tomar la decisión Sempre tem de tomar decisão en la presencia de Dios em presença de Deus y conforme la palabra de e Dios. conforme a palavra de Deus. Podemos estar de pie en esta noche. Láganos lanta para a noite. Dele gracias al Señor. Tu na Deus danke. Alabanza a Jesús. Dele gracias en esta noche. Decisiones que marcan nuestras vidas. Decisão que está marca nos vida, não. Un cruce crucial Cruzada crucial que puede marcar tu vida, que pode marcar a vida. tu decisión, Por decisão, tu futuro. por futuro. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Gracias, Padre. Dele gracias en esta noche. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y habla con tu Dios. Aleluya. Y tal vez tú has tomado decisiones y estás soportando, estás pasando por las consecuencias. Habla con tu Dios. Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios que nos levanta otra vez. Es un Dios que nos encamina. Aleluya. O tal vez estás en un cruce y tienes que tomar decisión. Aleluya. No tomes decisión fuera de la presencia del Señor. Ora a Dios. Aleluya. Busque la palabra del Señor, la contesta. Pero espera en el Señor. Habla a tu Dios en esta noche. Saludamos a Nicole Jiménez, allá en Colombia, en zona 35. Nicole Jiménez nos van a decir: bendiciones, amados hermanos, en esta hora desde Colombia, zona 35. Dios los guarde al pueblo de Bonaire. Gracias, Padre, gracias, Señor. Tenemos saludos también en Francia, Mensei y Gorren Campañart. Aleluya. Y todas esas vidas que están en sintonía allá aquí en Bonaire, en Curazao. Dorca García allá en República Dominicana. Joseph allá en Haití. Alabanza al Señor. Anuncia allá en San Martín. Australia, Verónica Samaoya. Holanda, Givo Zimmerman. Y todos los hermanos y hermanas aquí en Bonaire. Alabanza al Señor. Vamos a orar por esas peticiones, hermanos. Por Miguel Reyes Romero, que es hijo de la hermana Mirrita Romero. Alabanza al Señor. Mirrita es como una segunda madre para mí. Está enfermo Miguel Reyes, tiene gripe y su mamá lo está cuidando. Alabanza al Señor. Y Josué García pide oración para su vida. Y Marjorie pide oración. Ore por mi hermana Mariluz Botia Yacomé, por favor, está con oxígeno, tiene COVID. Vamos a elevar estas oraciones, hermanos. No sé si hay más peticiones, aleluya. Pero vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos. Levanta tus manos, aleluya. Y comienza a clamar a Dios. Padre celestial, Dios de gloria, Dios de amor, continuamos en tu presencia, Señor. Te presentamos a Miguel Reyes Romero, allá en República Dominicana. Usted conoce a Miguel, Dios mío. Este gripe lo tiene él en cama, Señor. Lo reprendemos ahora en el nombre de Jesús. Mandamos tu palabra de sanidad que toque el cuerpo de Miguel Reyes Romero, y que por tus heridas
Reciba sanidad en esta noche. En el nombre de Jesús. Tomamos control de esta enfermedad y lo echamos fuera. En el nombre de Cristo. Padre, mira a Josué García en tu presencia. Él pide oración, Dios mío. Tú conoces su necesidad, oh Dios. En el nombre de Jesús. Visita a Josué García, Dios. Acude a él, Dios mío. En el nombre de Jesús. Levanta tu rostro sobre esta vida, Señor. Guárdalo y cuídalo, Dios. En el nombre de Jesús. Tomamos control de la situación de enfermedad de María Luis Botia. En el nombre de Jesús, reprendemos a este virus que está azotando este cuerpo. Suéltala ahora por las llagas de Jesús. Mandamos tu palabra, Dios mío, y declaramos sanidad sobre esta vida. En el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Dele gracias. Dele gracias. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Cada día de nuevo, Señor. Guíanos, oh Padre, en este camino, Señor. Ilumina nuestro camino, Dios. Oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice cada vida que está aquí en este lugar. Tu bendición reposa sobre cada vida que está por Facebook. Todas esas vidas que están por YouTube, bendícelos. Alza tu rostro sobre todo aquel que está escuchando por medio del radio Poder del Evangelio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu pueblo queda bendecido y tu paz desciende sobre cada vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toda honra y gloria es para usted, Padre. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Moi c'est petit bon Dieu. Moi c'est petit bon Dieu. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Mis hermanos pueden tomar asiento. Aleluya. Invitamos a nuestros seguidores para este martes en nuestro servicio de oración. Amén. Dios los bendiga ricamente y nos despedimos en esta noche. Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga.